Para empezar, el bit es la unidad más básica de un sistema digital. Solo puede tener dos estados, 0 o 1. Es básicamente un cable. Ahora, para los PBLs se emplearon las compuertas lógicas fundamentales. El primero es el buffer, el cual está representado por el siguiente diagrama eléctrico. Si a la entrada se le pone un 0, devuelve un 0. Entonces la entrada es igual a la salida. Se representa por la siguiente tabla de verdad. El siguiente es NOT, el cual es un inversor, porque invierte el valor que tiene la variable de entrada. Si es un 1 lo cambio por un 0 y viceversa. Su diagrama eléctrico y tabla de verdad son los siguientes. Otra compuerta es la AND, que tiene dos bits o variables de entrada. Ambas variables deben ser 1 para que la salida sea 1. Otra combinación da 0, como se muestra en la tabla de verdad, y también se presenta su diagrama eléctrico. La compuerta NAND es el inversor de la AND, lo que quiere decir que el valor de salida solo es 1 cuando las variables opuestas lo son. A continuación se muestra la tabla de verdad y su diagrama eléctrico. La próxima es OR, lo que significa que una u otra variable tiene que ser 1 para que la salida valga 1. Su tabla de verdad y diagrama eléctrico son los siguientes. La NOR niega la OR, entonces el único 1 a la salida es cuando las dos variables de entrada son 0. La, la tabla de verdad y diagrama eléctrico son los siguientes. La próxima es la XOR, donde básicamente el valor de salida es 1 si los valores de entrada son diferentes, como se aprecia en la tabla de verdad y se presenta por el siguiente diagrama eléctrico. Finalmente está la XNOR, que es la compuerta negada a la NOR, por lo que si las dos variables de entrada son iguales 0 o 1, entonces la salida es 1, pero si son diferentes es 0, como se muestra en la tabla de verdad y se representa con este diagrama eléctrico. Para el PBL4 se emplean dos configuraciones pull-up para las variables o bits de entrada A y B con resistencias de 470 ohms conectadas a tierra, obviamente, y luego con el Arduino en los pines 2 y 3 respectivamente, y después en el switch que está conectado a la fuente de alimentación de 5 volts. Después, para cada compuerta lógica se ocupan como salida los pines del Arduino, que van del 4 al 11, conectados en serie a una resistencia de 470 ohms y a un LED, luego a tierra. Esto para cada compuerta lógica. Para el PBL5 es básicamente lo mismo, pero reemplazando el Arduino y por lo tanto la programación por circuitos integrados de la familia TTL. Las compuertas que se emplearon para este PBL fueron las de 7404, que es la NOT, 7408, que es AND, 7432, que es OR, y 7486, que es la XOR. Para todos los circuitos integrados de la familia 74LS previamente mencionados, o al menos los que se emplearon en esta práctica, es que tienen el pin 14 como fuente de alimentación y el 7 para tierra. Los pines son medidos en base al puntito que tienen cada uno. Se consideran las entradas y salidas en base a la configuración de los pines de cada circuito integrado, como se muestra. Por ejemplo, para la compuerta AND 74LS08 se puso el número 1 en el switch en el pin 2 y el 2 del switch en el pin 1 y el 3, de acuerdo al diagrama eléctrico, es el pin de salida donde está la salida ya evaluada. Así es como se hizo para cada uno de los circuitos integrados. Se siguió el diagrama siguiente para conectar las compuertas, donde se muestran que después de las compuertas OR, AND y XOR se conecta un LED con una resistencia conectado a tierra. El buffer pertenece a A y solo tiene un cable conectado de misma manera a los otros. Para conseguir las compuertas NOR, NAND y XNOR, simplemente se pone un NOT también a la salida de la OR, AND y XOR respectivamente, seguido de un LED en serie con una resistencia conectados a tierra. Para el código de este PBL, lo primero que se hace es definir cada compuerta lógica y cada variable a un pin del Arduino.
Después se ponen todos en 0 para así poder empezar desde el principio. Posteriormente tenemos un void setup en el que se definen cada una como input o output respectivamente. Por último, en el void loop se escriben las ecuaciones de cada una de las compuertas lógicas. La función de este programa es que, como aquí tenemos dos switches, dependiendo si los prendemos o los apagamos, va a mandar o un 1 o un 0 a las compuertas lógicas. Y dependiendo de las ecuaciones de cada una, va a hacer que el LED que tiene cada una se prenda o se apague. Para este PBL ya no es necesario introducir un código, ya que no se está utilizando el Arduino. En vez de eso, se está utilizando unos chips en los que ya vienen las compuertas lógicas programadas en cada uno de ellos. Este programa es muy parecido al pasado respecto a su función. Igual tenemos aquí dos switches que, dependiendo si los prendemos o si los apagamos, va a mandar un 1 y un 0. Y como cada uno de los chips ya viene integrado con ciertas compuertas lógicas, dependiendo de cómo estén programados para cada una, va a hacer que el LED se prenda o se apague.